Hola mi amor, seguimos con tus clases. En la página 51 del libro de actividad de matemática nos da una situación. Dice, los estudiantes del sexto grado se alistan a participar en un concurso de cometas. El profesor Juan los ayuda a elaborar sus modelos a partir de la figura de los polígonos. Así se elaboran cometas en forma de rombo, pentágono, hexágono y octágono. Al final el docente les pide que calculen el total de diagonales que se pueden trazar en el hexágono. Dice, indica de qué trata la situación planteada. Pues puedes poner que trata de la elaboración de cometas con forma de polígonos. Otra pregunta dice, indica cómo se relaciona el concurso de cometas con la matemática. Pues ya que habla de la forma de los polígonos, eso entraría en las matemáticas. Y también nos dice el total de diagonales. Entonces podría ser tu respuesta que se relaciona con los polígonos y el cálculo de diagonales. Otro dice, representa gráficamente algunos polígonos e indica sus características. Bueno, aquí tienes, estos son unos cuantos polígonos que existen más. Tienes el triángulo, que es un polígono de 3 lados, el cuadrado o cuadrilátero, que es un polígono de 4 lados, el pentágono, que es un polígono de 5 lados, 1, 2, 3, 4, 5, el hexágono, que es un polígono de 6 lados, el heptágono, que tiene 7 lados, y el octágono, que tiene 8 lados. ¿Veis? Pueden existir más polígonos. Ahora, en la página 53, nos pide calcular la suma de los ángulos internos de un polígono en el cual se pueden trazar 35 diagonales. Para esto ya debes conocer las fórmulas. En todo polígono existe que la fórmula para hallar la suma de los ángulos internos está dada por 180 grados por el número de lados menos 2. 180 grados por el número de lados menos 2. Para esto, como te digo, n es igual al número de lados. ¿Sí? Pero nos están dando el número de diagonales, que es 35. Así que usamos la fórmula del número de diagonales, que sería n por n menos 3 entre 2. Esta es la fórmula del número de diagonales. Como ya nos dicen que tenemos 35 diagonales, reemplazamos. El número de diagonales es 35 y el resto lo dejamos igual. Lo que vamos a hacer aquí es despejar n. Entonces tenemos acá el 2 dividiendo, lo pasamos al otro lado multiplicando. 35 por 2. Y dejamos el resto igual. 35 por 2, 70. Seguimos dejando el resto igual. Entonces, aquí a simple vista podemos detectar lo siguiente. Este 70 vamos a ponerlo en la misma forma de esto. Entonces, el 70 lo segregamos en 10 por 10 menos 3. O sea, 10 por 7 me da 70. ¿Por qué hacemos esto? Para tener la misma forma y así poder hallar directo el número n, que es el valor que queremos. En este caso n valdría 10. Ahora sí, ya teniendo el valor de n, reemplazamos en la fórmula
para hallar la suma de ángulos internos, que es lo que nos pide. Entonces, reemplazamos en la fórmula, como ya tenemos que n vale 10, reemplazamos 180 por el número de lados, que es 10 menos 2. 10 menos 2, 8. Por 180 me da 1440. Esa es la suma de los ángulos. 1140 grados. Ahora nos pide, en el ejercicio 4, nos pide determina en qué polígono se cumple que el número de lados más el número de vértices y el número de ángulos centrales es igual al triple del número de diagonales. Si hacemos una pequeña fórmula con lo que nos dicen, tendremos número de lados más número de vértices más número de ángulos centrales, nos dice que es igual al triple del número de diagonales. Pero tú debes saber que en todo polígono el número de lados, que lo llamamos n, el número de vértices, que le hemos llamado v, y el número de ángulos centrales, que le hemos denominado de esta forma, son iguales, o sea, todos son iguales. El número de lados es igual al número de vértices y es igual al número de ángulos centrales. Entonces, si reemplazamos en esta fórmula todo, entonces tenemos n más número de vértices, que también es n, más número de ángulos centrales, que también es n, es igual a 3 veces el número de diagonales, que sería representado por esta fórmula, n por n menos 3 sobre 2. Aquí tenemos n más n más n, me da 3n. Y acá lo dejamos igual. ¿Qué hacemos? Simplificamos. El 3 con el 3 se va. Nos quedaría n. Y como este 2 se está dividiendo, lo pasamos al otro lado multiplicando. Nos quedaría 2n igual a n por n menos 3. Aquí seguimos simplificando y podemos eliminar la n. N de un lado y n del otro lado. Entonces nos quedaría que 2 es igual a n menos 3. Despejamos n. Como este menos 3, como este está restando, pasa al otro lado sumando. Sería 2 más 3 igual a n. Entonces, ¿cuánto valdría n? 5. Y si tiene 5 lados, quiere decir que es un pentágono. Ahora nos pide el ejercicio 5. Calcula la diferencia de diagonales que se pueden trazar en un octágono y un hexágono. Entonces, ya sabemos esta fórmula, grábatela. El número de diagonales es n por n menos 3 sobre 2, siendo n el número de lados. Entonces nos piden la diferencia de las diagonales de un octágono y un hexágono. Entonces, para un octágono ya sabemos que el número de lados es 8. Entonces, reemplazamos en la fórmula, sería 8 por 8 menos 3 sobre 2. Sería, si decimos 8 entre 2, ¿cuánto es? 4. 8 menos 3, 5. Y 5 por 4, ¿cuánto es? 20. Entonces el número de diagonales para un octágono es 20. Ahora para el hexágono. Sabemos que el hexágono, el número de lados es 6. Entonces lo reemplazamos el 6 en esta fórmula. Sería 6 por 6 menos 3 entre 2. Si dividimos 6 entre 2, nos da 3. Restamos 6 menos 3, nos da 3. Y ahora multiplicamos 3 por 3, nos da 9. Entonces el número de diagonales para un hexágono es 9. Ahora, como nos piden la diferencia, entonces restamos. El número de diagonales del octágono, que es 20, menos el número de diagonales del hexágono, que es 9. O sea, 20 menos 9 nos da 11. Nos dicen, indica el nombre del polígono en el cual
uno de sus ángulos internos mide 144. Para esto debes saber que la fórmula del ángulo interno es igual a 180 por n menos 2 sobre n. Tienes que aprenderte estas fórmulas. Solo te aprendes las fórmulas y reemplazas nada más, ya que te dice que el ángulo interno mide 144. Entonces reemplazas ángulo interno 144 y el resto ya lo vas separando, ya lo vas multiplicando. En este caso 180 por n, 180n. 180 por menos 2 es menos 360 sobre n. ¿Qué más hago? Este n está dividiendo, lo paso a multiplicar. Quedaría 144n es igual a 180n menos 360. Despejo n. Entonces, todo lo que es n lo pongo a un lado y los otros lo paso al otro lado. Entonces, 180, este 144n lo paso al otro lado restando. Y este menos 360 lo paso al otro lado con signo cambiado. Ahora, que me queda 180 menos 144 es 36n. 180 menos 144 n es 36n. Entonces 360 lo divido entre 36, me da 10. 10 es igual a n. Entonces es un decágono. Ahora, el ejercicio 7 nos dice, indica en qué polígono el número de diagonales es 6 veces el número de ángulos centrales. Como ya vimos en el ejercicio pasado, ten en cuenta que el número de ángulos centrales es igual al número de lados. Por lo tanto, nos dice, número de diagonales es igual a 6 veces el número de ángulos centrales, o que es lo mismo 6n. Entonces, yo ya sé la fórmula del número de diagonales, la reemplazo aquí y la igualo a 6n. Este 2 lo paso al otro lado multiplicando, me quedaría 2 por 6, 12, 12n. Es igual a esto. Entonces ahora, ¿qué hago? Despejo n. Este n con este otro n se va, porque está multiplicándose. Y me queda n menos 3 es igual a 12. Despejo n. Este menos 3 lo paso al otro lado sumando. N es igual a 12 más 3. Sumando me queda que n es igual a 15. Entonces es un pentadecágono. Ahora nos dice, calcula la medida del ángulo interior de un polígono regular de 12 lados. Recuerda, la fórmula del ángulo interior es 180 por n menos 2 sobre n. Ya nos dan el número de lados que es 12, entonces reemplazo. 180 por 12 menos 2 sobre 12. ¿Qué hago aquí? 180 entre 12 me da 15. Pues debes tener en cuenta la multiplicación o la división. 12 menos 2 me da 10. Entonces 15 por 10 me da 150, que es la medida del ángulo interno. Se representa por grado los ángulos, 150 grados. Los ejercicios de la página 54 nos dice, escribe en los espacios la palabra que completa adecuadamente el concepto. El triángulo es aquel que tiene dos lados iguales y sus respectivos ángulos congruentes. ¿Cuál es ese ángulo? El isósceles. Aquí, no sé si se logra apreciar. El ángulo isósceles está.
tiene dos lados iguales y por ende los ángulos que son congruentes son iguales también. Este ángulo con este lado y este ángulo con este lado. Entonces son dos lados iguales y sus ángulos son iguales también. ¿Qué más nos piden? Dice, el triángulo es aquel que tiene sus tres ángulos agudos. El triángulo es aquel que tiene sus tres ángulos agudos. Entonces, ¿qué es un ángulo? Un ángulo agudo es aquel que es mayor a 0 y menor a 90. Entonces, ¿qué representa ese triángulo? Un triángulo acutángulo. Dice que todos sus ángulos son agudos, o sea, que son mayores a 0 y menores a 90. Entonces, es un acutángulo. Ahora, dice, aquí no sabe qué es el segmento que parte de un vértice y divide el lado opuesto en dos segmentos iguales. Eso es la mediana. La mediana lo que hace es parte de un vértice y divide al lado opuesto en dos segmentos iguales. Aquí tenemos la mediana. Parte de un vértice y divide al otro lado en dos partes iguales. Esa es la mediana. Ahora nos dice, la suma de un triángulo es 360. Recuerda que la suma de los ángulos externos de todo triángulo nos da 360 grados. Si este es un triángulo, el ángulo externo es este. Es un ángulo externo. Ahora nos piden calcular el valor de x en este gráfico. Lo que aquí tenemos es un triángulo. Nos dan los ángulos externos y el interno. Lo que vamos a hacer primero es encontrar este ángulo interno. Aquí tenemos todo un ángulo llano que es 180, entonces el ángulo interno sería 80. 180 menos 100 nos da 80. Vamos a emplear una propiedad de un triángulo. Dice, en todo triángulo la medida de un ángulo exterior es igual a la suma de las medidas de los ángulos interiores no adyacentes al ángulo exterior. Entonces, empleando la propiedad tenemos que el ángulo exterior 120 va a ser igual a los dos ángulos interiores. Entonces 120 es igual a 2x más 80. Despejando x nos resulta que x vale 20, que es lo que nos piden. Ahora nos dicen en el ejercicio 3, la medida del ángulo desigual de un triángulo isósceles mide 54. Calcular la medida de uno de los ángulos externos iguales. Un triángulo isósceles nos dice que es aquel que tiene dos lados iguales, por ende tiene dos ángulos iguales. Nos dice que el ángulo desigual mide 54 grados. Entonces aquí vamos a emplear también la propiedad del triángulo exterior. Dice que el ángulo exterior va a ser igual
a la medida de la suma de los dos ángulos interiores, no adyacentes a él. Entonces tenemos 180 menos x, que es el ángulo exterior, va a ser igual a 54 más x. Despejando, entonces 180 menos 54 es igual a x más x. 2x es igual a 126. Dividiendo entre 2 nos sale que x vale 63. Lo que nos piden es la medida de uno de los ángulos exteriores. O sea, nos piden el valor de 180 menos x. Entonces sería 180 menos x, reemplazando x que lo encontramos 63. Sería 180 menos 63, nos queda 117. Ahora nos dice el ejercicio 4. Por el punto medio del lado AC de un triángulo ABC, por el punto medio del lado AC, por el punto medio sería este punto, se traza la mediatriz ME, hacia arriba. Si AM es igual a 4x menos 20 y MC es igual a x más 28, calcula la medida del lado AC, o sea, todo esto en centímetros. ¿Qué es lo que hace la mediatriz? La mediatriz divide dos lados iguales. Este lado con este lado sería igual. Entonces, lo que vamos a hacer es igualarlo. 4x menos 20 es igual a x más 28. Igualando, despejamos el x y el x pasa al otro lado restando. 4x menos x es igual a 28. Este está restando, pasa al otro lado sumando. 28 más 20. Nos queda 4x menos x, 3x, 28 más 20, 48. Entonces, ahora dividiendo el 3 pasa a dividir. 48 entre 3, nos queda que x vale 16. Entonces ya tenemos el valor de x, entonces nos piden hallar desde A hasta C. ¿Cuánto es esa medida? O sea, AC va a ser igual a AM más MC. AM más MC. ¿Qué son estos valores? Lo que hacemos es operar nada más. 4x menos 20 más x más 28. Sería 4x más x, 5x. Menos 20 más 28 sería 8. Reemplazamos el valor de x, que sería 5 por 16 más 8. Sería 80 más 8, 88 centímetros. Ahora el ejercicio 5 nos pide calcular el valor de x en la siguiente figura. Entonces tenemos esta figura, lo que vamos a hacer es encontrar este ángulo interno. Para eso sabemos que todo el ángulo completo mide 360. Entonces, ¿cuánto va a ser este valor? Va a ser 360, que es todo menos esto. 360 menos 3x menos 10. 360 menos 3x menos por menos más 10. Sería 360 más 10, 370 menos 3x. Sería este valor. Entonces, ahora sí, teniendo todos los ángulos interiores, vamos a proceder a sumarlos e igualarlos a 360, ya que la suma de todos los ángulos internos de un polígono de 4 lados es 360. Entonces tenemos 40 más 50 más 60 más 370 menos 3x para 360. Entonces, x menos 3x menos 2x.
40 más 60 más 370 es 470, igual a 360. Este lo pasamos al otro lado, nada positivo. Este lo pasamos al otro lado, restando. Entonces nos quedaría 470 menos 360 sería 110, igual a 2x. Entonces este 2 lo pasamos a dividir, quedándonos 55 el valor de x. Ahora nos dice, los tres ángulos de un triángulo se diferencian en 40 uno del otro. Calcula la medida del mayor de los lados. Si yo tengo un ángulo que mide x y nos dice que se diferencian en 40 el uno del otro, entonces este es x, a este le voy a llamar x más 40. Entonces, y a este le voy a llamar x más 80. O sea, x más 40, le sumo 40, sería x más 80. Y aquí ya se están diferenciando todos en 40. Entonces, la suma de los ángulos internos de un triángulo mide 180. Entonces vamos a sumar x más x más 40 más x más 80 nos da 180. Tenemos x más x más x, 3x. 40 más 80, 120 igual a 180. Este lo pasamos al otro lado restando, quedándonos 3x igual a 60. Dividimos entre 3 y nos da que x igual a 20. Y encontramos el valor de x, pero nos piden que calculemos el mayor de los lados, el ángulo mayor. ¿Cuál sería el ángulo mayor? X más 80. Entonces, x más 80 sería 20 más 80, que nos daría 100. Ahora nos dice, calcula el valor de x en la siguiente figura. Tenemos este triángulo. Nos dice, cuando nos ponen así, quiere decir que este lado es igual a este lado y es igual a este lado. Entonces, por la regla del triángulo isósceles, sabemos que si este lado es igual a este lado, entonces los ángulos que se le oponen son iguales. O sea, este ángulo va a ser igual a este ángulo. Ya que este ángulo se le pone a este lado, este ángulo se le pone a este otro lado. En este caso también, en este ángulo, triángulo DBC, también tenemos lo mismo. Este lado es igual a este lado, entonces este ángulo va a ser igual a este ángulo. Y aquí ya lo tenemos distribuido todo. Si este vale x, entonces este también vale x. Si este vale 50, entonces este vale 50. Entonces ya teniendo todos esos datos, entonces ahora lo que vamos a hacer es sumar todos los ángulos interiores. Y lo vamos a igualar a 180, ya que la suma de todos los ángulos internos de un triángulo es 180. Sumamos x más x más 50 más 50 es 180. X más x, 2x, 50 más 50, 100, igual a 180. El 100 lo pasamos al otro lado restando, nos quedaría 2x igual a 80. 80 lo dividimos entre 2 y nos queda que x vale 40. Ahora otro ejercicio nos dice, indica el polígono en el cual la suma de sus ángulos internos es igual a 8 ángulos llanos. Recuerda que un ángulo llano mide 180 grados. Y también recuerda que tenemos la fórmula de los ángulos internos de un polígono, que es 180
por n menos 2. Esa es la fórmula de la suma de todos los ángulos internos. Entonces nos dicen, la suma de los ángulos internos es igual a 8 veces los ángulos llanos. La suma de los ángulos internos es igual a 8 veces los ángulos llanos, que es 180. Entonces, la fórmula sería 180 por n menos 2 es igual a 8 por 180. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, vamos a despejar aquí este 180 con este otro 180, se van quedándonos n menos 2 igual a 8. Despejando nos queda que n es igual a 8 más 2, o sea, n vale 10. ¿Y qué polígono es? Un decágono, porque tiene 10 lados. Este otro ejercicio que nos pide dice, el número de vértices de un polígono más la cantidad de diagonales trazados desde un vértice es igual a 15. Indica el nombre del polígono. Ya sabemos que el número de vértices es igual al número de lados, en este caso n. Y ahora si queremos saber la cantidad de diagonales trazadas desde un solo vértice, se emplea esta fórmula que es n-3, ya que nos pide la cantidad de diagonales trazadas desde un vértice. Entonces, que es diferente a que nos diga el número total de diagonales. Entonces, resolviendo, tenemos el número de vértices más el número de diagonales trazadas desde un vértice es igual a 15. Reemplazamos n más d, que vale n-3, es igual a 15. Entonces operamos n más n, 2n, es igual a 15. Este menos 3 pasa al otro lado sumando, quedando 18. Luego lo dividimos entre 2 y nos queda n igual a 9. Entonces, si tiene 9 lados, es un n-1. Así se llama al polígono que tiene 9 lados. Ahora este otro ejercicio nos dice, en un triángulo ABC, se sabe que el ángulo externo en B, el ángulo externo en B es 4x menos 40. 4x menos 40. Además, el ángulo A mide 65 y el ángulo C mide x más 15. Calcula la medida del ángulo interno B. Calcula la medida del ángulo interno B. Sería este. Entonces, si todo esto es un ángulo llano que mide 180, entonces este ángulo va a ser 180, que es todo, menos 4x menos 4 menos 40. 180 menos 4x menos 40 sería 180 menos más 40 es 20 menos 4x. Entonces aquí sería así, mira, para que lo entiendan mejor. 180 menos 4x más 40. Nos quedaría 20
menos 4x. Este sería el ángulo interno. Entonces, si sumamos todos los ángulos internos, nos tienen que dar la suma 180. Entonces tenemos 65 más 220 menos 40 más x más 15 nos da 180. Todos los números los sumamos, 65 más 20 más 15 nos da 300. Menos 4x más x nos da menos 3x igual a 180. Despejamos. Este menos 3x lo pasamos al otro lado, nos da 3x. 180 lo pasamos restando. Nos quedaría 120 igual a 3x. Dividimos entre 3, nos queda que x igual a 40. Pero como nos piden este ángulo interno, entonces sería 220 menos 4x, que es igual a 220 menos 4 por valor de x, que es 40. Y despejando todo nos queda que vale 60 grados. Ahora nos piden el número de diagonales que se pueden trazar en un polígono en el cual se cumple que la suma de sus ángulos interiores es igual al triple de la suma de los ángulos exteriores. La suma de los ángulos interiores es igual al triple de la suma de los ángulos exteriores en un polígono. Entonces, la fórmula de la suma de los ángulos interiores sería 180 por n menos 2. Y la suma de los ángulos exteriores es 360 de frente. Entonces sería 3 por 360. Simplificamos 180 con este 360, resultándonos 2. Ya que 360 entre 180 es 2. Pues tenemos n menos 2 es igual a 3 por 2. N menos 2 igual a 6. Este menos 2 lo pasamos al otro lado sumando. Nos quedaría n igual a 6 más 2, n igual a 8. Que es lo que nos piden. El número de diagonales que se pueden trazar en un polígono. Nos piden aquí el número de diagonales. Ya obtuvimos que n igual a 8. Entonces usamos la fórmula. Número de diagonales es igual a n por n menos 3 sobre 2. Reemplazamos n, que es 8, por 8 menos 3 sobre 2. 8 entre 2 sería 4. 8 menos 3, 5. Quedándonos 8 por 5, 20. Sería el número de diagonales. Ahora nos piden que, teniendo este triángulo, nos dicen que AB es igual a BC y es igual a CD. O sea, AB es igual a BC y es igual a CD. Entonces, si este lado es igual a este lado, entonces este ángulo es igual a este ángulo. También, si este lado es igual a este lado, entonces este ángulo es igual a este ángulo. Entonces, si estos lados son iguales, si estos ángulos son iguales, perdón, entonces le llamamos Y. Entonces, si sumo 32 más Y, me va a salir 180. Que la suma de los ángulos internos me da 180. Despejando Y, Y más Y, 2Y, 180 menos 32. O sea, 2Y es igual a 148. Lo divido entre 2, me sale que Y vale 74. O sea, cada ángulo vale 74. En este otro triángulo, este ángulo interno va a ser 180 menos x. ¿Por qué? Porque recuerda que este ángulo es llano, mide 180. Entonces este ángulo interno va a ser y todo que 180 menos x.
Y si esto mide 180 menos x, entonces esto también mide 180 menos x. Vamos a emplear también aquí la propiedad del ángulo exterior. Recuerda lo que nos dice que en todo triángulo la medida de un ángulo exterior es igual a la suma de las medidas de los ángulos interiores no adyacentes al ángulo exterior. O sea, este ángulo exterior va a ser igual a la suma de los dos interiores. Entonces, teniendo en cuenta este triángulo ABD, entonces este ángulo exterior X va a ser igual a este ángulo Y más este otro ángulo formado por 32 y 180 menos X. Entonces, X, que es el ángulo exterior, va a ser igual a Y más 32 más 180 menos X. ¿Quién era Y? Ya lo encontramos, que valía 74. Entonces, vamos a sumar 74 más 32 más 180 es 286. Este menos X lo pasamos al otro lado sumando. X más X, 2X. 2X es igual a 286. Entonces dividimos entre 2 y dándonos el valor de X igual a 143. Que es lo que nos piden, calcular la medida del ángulo X. Y pues con esto terminaría los ejercicios. Si tienes alguna duda, me avisas. Ojalá te sirva bastante todo esto. Cuídate mucho, estudia mucho. Vas a ver que vas a salir bien.